Los creadores de Poppy Playtime presentaron después de muchísimo tiempo una versión física del título en la cual va a involucrar a los 3 primeros episodios que ya hemos vivido en otras plataformas. Y en esta ocasión, amigos, les tengo una información súper interesante porque al parecer va a haber cambios en el capítulo 2 cuando salga este título y por supuesto algunos detalles curiosos que tenemos con el mismo. Así que, amigos, acompáñenme el día de hoy a ver si vale o no la pena esta nueva versión física, en este caso para el formato de PlayStation 5, ya posteriormente seguramente será anunciado para las demás plataformas. Así que, amigos, sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Y gente, comencemos pues con este video. Ok, amigos, comencemos pues con toda la información importante de si vale o no la pena este nuevo formato físico de Poppy Playtime Triple Pack, el cual, como ya se los mencioné, involucra el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y para comenzar con toda esta información relevante de este nuevo Triple Pack de Poppy Playtime, es muy importante destacar que ya tenemos fecha de salida y precio del videojuego. Así que, amigos, comencemos pues con la fecha de salida. Nos pusieron en un tweet de X la gente de Moff Entertainment el día 29 de agosto que va a salir el 31 de octubre en formato físico en diferentes tiendas que se encuentren en sus localidades. De momento, tomen esta información con pinzas porque no sabemos si va a estar, por ejemplo, en México en ese día o solamente se refiere a Estados Unidos. Y pasando ahora a hablar sobre el precio del juego, ya se encuentra la preventa para la gente que se encuentre en Estados Unidos en Walmart, donde va a tener un costo de 29,99 centavos, un costo prácticamente de $30 más lo que sea del envío y si es que sale gratis. La verdad es un precio bastante interesante para la gente que no lo ha jugado, porque prácticamente van a tener el capítulo 1 ya remasterizado con todas las mejoras, el idioma en español y muchas características más, además de que el capítulo 2 va a recibir una actualización muy importante que hablaremos de eso en este video un poco más adelante, y el capítulo 3 que pues ya salió con muchas características buenísimas y además de que va a tener una muy buena optimización para la plataforma. Ahora bien, amigos, hablando acerca de qué motivo podrías tener para querer adquirir esta versión física, como ustedes saben, la mayor parte de la gente que quiere adquirir algo en físico es porque tienen algo exclusivo o porque tienen algo que se ve bastante increíble, y por supuesto esto no iba a ser menos, ya que así se verá por dentro la caja de este triple pack de Poppy Playtime. Vean este tremendo arte conceptual increíble del Nightmare Huggy y por supuesto de Catnap, una verdadera locura. Déjenme acá abajo en los comentarios cuál te gusta más, si Catnap o el de Haiwagi. La verdad es que a mí me encantan los dos y solo por esto, porque el coleccionismo de esta hermosa cajita, el arte conceptual, el formato físico que me encantaría que próximamente muestren cómo se va a ver el disco, pues él seguramente lo vaya a adquirir porque está increíble. Ahora bien, varios de ustedes se estarán preguntando: Infinity, yo ya me compré el capítulo 1 en formato digital, ¿será que también va a salir este triple pack en la PlayStation Store? Yo que soy usuario de PlayStation 5, pues seguramente vaya a salir, pero ahí va a surgir un problema, ya que he visto que hay otros paquetes de otros videojuegos que están en ese formato, pero si tú ya tienes alguno de ellos, por ejemplo yo ya tengo comprado el capítulo 1, pues se va a hacer un caos y no me va a dejar comprar los otros dos, solamente que los compre individuales. Así que va a haber ahí un tema bastante interesante con cómo va a funcionar esto de la tienda, pero ojalá saquen el triple pack y se pueda comprar o venga con algún descuento, porque la gente que ya compró el capítulo 1 pues ya no quiere volver a comprar el capítulo 1, y en este caso pues solamente va a ser cuestión de esperar a ver qué hace la gente de la Store. Pero por supuesto, si tú tienes el capítulo 1 digital y te compras la versión física, pues tampoco vas a tener ningún tema. Es, digamos que, dos formatos totalmente diferentes. Así que va a estar muy interesante tener esta versión física del juego en nuestras manos. Pero no olvides dejarme acá abajo en los comentarios, amigos, ¿qué prefieres, versión física o versión digital? Ahora bien, amigos, pasemos a hablar de un tema súper importante que a toda la gente que le guste el Poppy Playtime en español me va a agradecer y por supuesto le va a encantar. Para comenzar este triple pack, el capítulo 1, 2 y 3, de estos ya sabemos que el capítulo 1 y 3 tienen una versión que es el audio en español, los textos en español y todo lo referente a esto, pues básicamente en este idioma. Ahora bien, el único capítulo que no ha recibido esta increíble actualización, este upgrade para que esté en su mejor versión, pues es la versión del capítulo 2. Y en este video en exclusiva, amigos, les voy a enseñar básicamente algunos audios en español ya oficiales que van a estar en el juego, por supuesto la intro de Mommy Long Legs totalmente en español y algunos datos interesantes que estaremos viendo.
Y por supuesto una aportación que su servidor Infinity Game le recomendó a Tobías que incluyera en el juego. Y parece ser que en efecto me ha escuchado y lo ha metido en el juego. Y me encantaría que en los comentarios ustedes me digan qué les parece esto que he aportado como tal al juego. Así que amigos, comencemos pues con la intro del capítulo 2 en español. Despierta. Con el nuevo producto de Playtime Co. Plástico Elástico, puedes estirar, tirar y girar a Mommy Longlegs en formas locas. Ella ama verte jugar. Tú te diviertes, ella se divierte. La nueva Mommy Longlegs de Playtime Co. ¿Qué hora es? Y bueno amigos, pues qué les digo más al respecto de este VHS. Con las voces en español se siente muchísima más inmersión al momento de entrar al juego. Me encanta que básicamente la música de como tal el videojuego, las cancioncitas que son como emblemáticas de Playtime Co, pues no sean traducidas al español, que se continúen en inglés, pero los diálogos como tal de los personajes, esto sí me encanta bastante que sea traducido totalmente al español. También parece ser que Kotori Hikari, una amiga argentina que es la voz de nada más y nada menos que Poppy, pues se va a mantener como la voz de Poppy y la estaremos escuchando en todo el juego. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de invitarla al canal para que nos platique su experiencia, pues prácticamente estando dentro de este videojuego, que es una locura. Pero amigos, continuemos pues con todas estas cosas porque tenemos otro VHS ya totalmente al español que se encuentra justamente después de la persecución de PJ Puja Pilar entrando un poquito más en la fábrica. Escuchémoslo, qué tal está en español. Este mensaje pregrabado es para responder a las muchas quejas respecto a la supuesta muy grande araña que ronda por las instalaciones. Playtime Co. quiere que les recuerde a todos que arañas así de grandes no existen. Y que si lo hicieran, cito, ya estaríamos todos muertos. Fin de la cita. A pesar de eso, pueden relajarse. La compañía enviará especialistas aquí para que echen un vistazo para aliviar sus berrinches. Parece que todo lo que hacen en esta compañía es quejarse. Es una araña, todo está bien, por favor, vuelvan a trabajar. Y nuevamente amigos, otro VHS que se escucha espectacular en español, pero no es todo lo que tenemos en el video del día de hoy, ya que tenemos mucha más información al respecto. Continuando con todas estas cosas que nos mostró la gente de Mob Games, pues tenemos nada más y nada menos que una captura que, como pueden ver, este es uno de los inicios del capítulo 2, cuando vamos hacia el lado derecho a buscar lo que viene siendo la llave de Amapola, que es prácticamente una llave de Poppy, para poder acceder a la oficina de Elliot Ludwig. Y aquí lo interesante es que podemos ver nuevos carteles. Y van a decir varios, ok, nuevos carteles, ¿esto para qué nos sirve? Básicamente, como pueden ver, va a ser una pequeña guía donde podemos ver en este caso a Mommy Longlegs, que podemos utilizar, digamos que nuestro grab pack para estarnos columpiando. O sea que vamos a tener a lo largo del capítulo 2 más guías, más cosillas interesantes que estar viendo. Va a ser una gran actualización. No sé ustedes qué opinan al respecto, a mí me parece una idea muy buena poder integrar más al respecto del juego para que cuando sea, digamos que otra vez volverlo a jugar, no va a ser la misma experiencia. De hecho, va a ser mucho mejor.
Ahora bien amigos, tenemos otra captura muy interesante del capítulo 2 donde podemos ver que no se encuentra el tren de la Game Station. Aquí me imagino que pueden ocurrir algunas cosas interesantes y es que el tren puede estar yendo y viniendo de vez en cuando o simplemente en algunas ocasiones ni siquiera va a aparecer el tren. Esto posiblemente para poder evitar los bugs, porque ustedes saben que en ciertos momentos ocurría que la gente bugueaba la puerta del tren, entraba, ponía los códigos aleatoriamente y prácticamente terminaba el juego en 12 minutos o menos. Entonces gracias a esta actualización pues vamos a evitar este tipo de cosillas extrañas, estos bugs, para que el tren digamos que se está moviendo constantemente, llega, se queda un rato, se va y así sucesivamente hasta el final, donde ya estamos del otro lado, nos montamos en el tren y nos vamos si ocurre lo que tenga que ocurrir, justamente como en el capítulo 2 original. Así que amigos, no sé ustedes qué piensan al respecto, creo que está bastante bien para evitar más bugs. Pasando amigos con más cosas del capítulo 2, parece que va a haber algún cambio de ambientación que me parece bastante acertado y podemos ver a continuación un pequeño clip que dura escasos 3 segundos, pero lo estaré repitiendo en bucle, donde es el inicio del capítulo 2 y vemos que las luces están constantemente parpadeando así de modo tenebroso. Me encanta cómo se ve y siento que le da un ambiente un poco más oscuro al capítulo 2. Realmente era bastante necesario que comenzáramos a entrar con este modo tenebroso como el capítulo 3. Así que amigos, no sé ustedes qué piensan al respecto. ¿Les gusta o no les gusta esta nueva actualización? Yo creo que es una mejora muy importante el capítulo 2 y que de hecho después del capítulo 3 pues sí es bastante importante que se mantengan todos, digamos que con el mismo estilo. Me gusta mucho cómo se ve. Ahora bien amigos, pasemos con una de las últimas noticias del video del día de hoy que nos han mostrado la gente de Muff Entertainment Latinoamérica y España, donde básicamente nos muestran un pequeño clip donde ya lo estarán viendo a continuación. Nos encontramos en la oficina de Elliot Ludwig y para los OGs del canal sabrán que esta fue una de las cosas que yo mencioné muchísimo a la gente de Muff Entertainment cuando tenía contacto directo con ellos, en la cual nosotros pudiésemos hacer esto, algo tan simple pero tan importante que es tomar por ejemplo la nota y que con otro botón externo pudiésemos leer muchísimo mejor los textos con este formato. Un formato simple pero que realmente pues se entienda, seas quien seas, que hables inglés y que las letras no las entiendas, que no hables inglés y las quieras leer lo más legible posible, y en este caso en español, que se vea todo el texto totalmente legible. Esto se lo había mandado a Tobías hace ya bastante tiempo, justamente en el capítulo número 3 antes de que saliera, y yo creía que iba a ser una gran opción porque me lo topé en The Last of Us parte 1, el remaster que salió para la Play 5. Estuve jugando y definitivamente siento que fue un digamos que añadido que me guió bastante para poder estar con varios textos, estarlos leyendo, y dije, ven, esto sería increíble que estuviera en Poppy Playtime, y se lo mencioné a Tobías, y pues que ahorita ya vaya a estar en el capítulo 2 me parece increíble, excepcional, y sobre todo que pues nos están escuchando a todos como creadores de contenido y como comunidad. Así que amigos, tenemos una win de nuestra parte en el siguiente capítulo. Pero bueno gente, eso sería todo por el video del día de hoy. Si te gustaría que subiéramos más contenido de Poppy Playtime y videos más seguidos, no olvides dejar tu like, tu comentario, que se agradece muchísimo. Increíble el apoyo que hemos estado recibiendo todo este tiempo, y por supuesto amigos, ayúdenme suscribiéndose para llegar al 500,000 de suscriptores. Además, saludos a todos los miembros del canal que están apareciendo en este momento. Muchísimas gracias por su apoyo, por todas las donaciones, suscripciones y por estar en los directos siempre. Yo me despido con el gusto de siempre, se cuidan, se bañan, chao.